Lograr un sueño profundo y reparador es un anhelo universal, especialmente en el agitado mundo actual. Imagina despertar cada mañana sintiéndote completamente revitalizado, con la mente clara y la energía fluyendo. En Libertad Mental, exploramos las herramientas que la ciencia nos ofrece para transformar nuestra vida. Y hoy te invito a descubrir un protocolo fascinante del renombrado neurocientífico Andrew Huberman. Prepárate para desvelar las claves para hackear tu cerebro y optimizar tu descanso nocturno, abriendo así la puerta a una vida más plena y consciente. Imagina despertar sintiéndote realmente renovado, listo para enfrentar el día con energía y claridad mental. Para muchos, esto puede parecer un sueño lejano. La realidad es que el sueño es mucho más que un simple descanso. Es un proceso biológico fundamental que impacta directamente nuestra salud física y mental. Estudios científicos han demostrado consistentemente que un sueño de calidad es esencial para la función cognitiva, la regulación emocional, el sistema inmunológico e incluso la longevidad. Quizás te preguntes, ¿por qué entonces a veces se siente tan esquivo? Aquí es donde la perspectiva del Dr. Andrew Huberman, un renombrado neurocientífico de la Universidad de Stanford, se vuelve tan valiosa. Su enfoque no se centra solo en tratar los síntomas del mal sueño, sino en comprender y optimizar los mecanismos neurológicos que lo regulan. Huberman nos enseña que, a través de la comprensión de cómo funciona nuestro cerebro, podemos tomar el control y reprogramar nuestros hábitos para lograr un descanso profundo y reparador. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas noches duermes profundamente y otras te despiertas sintiéndote agotado? La respuesta radica en la compleja interacción de ritmos circadianos, neurotransmisores y señales ambientales que influyen en nuestro estado de sueño y vigilia. En este viaje de transformación que exploramos en Libertad Mental, comenzaremos a desentrañar estos misterios, guiados por la ciencia y con la esperanza de que puedas, finalmente, tomar las riendas de tu descanso nocturno. No se trata solo de dormir más, sino de dormir mejor, aprovechando el increíble poder de tu mente para influir en tu bienestar físico y mental. Ahora que entendemos la importancia fundamental del sueño, es crucial adentrarnos en uno de los mecanismos clave que lo gobiernan: el ritmo circadiano. Imagina que dentro de ti tienes un reloj biológico interno de aproximadamente 24 horas que regula una amplia gama de procesos, incluyendo el ciclo sueño-vigilia, la liberación de hormonas, la temperatura corporal y el estado de ánimo. Este reloj, conocido como ritmo circadiano, se sincroniza principalmente con las señales de luz y oscuridad del entorno. La luz es, de hecho, el factor más poderoso para ajustar nuestro reloj biológico. La exposición a la luz brillante, especialmente la luz azulada del sol o de dispositivos electrónicos, durante las primeras horas de la mañana, envía una señal clara a nuestro cerebro de que es hora de despertar y estar alerta. Esta señal ayuda a adelantar nuestro ritmo circadiano, lo que facilita que sintamos sueño a la hora adecuada por la noche. Por otro lado, la exposición a la luz brillante por la noche, especialmente antes de acostarnos, puede engañar a nuestro cerebro haciéndole creer que todavía es de día. Esto puede retrasar la liberación de melatonina, la hormona que induce el sueño, dificultando que nos durmamos y afectando la calidad de nuestro descanso. Piensa en esto. ¿Alguna vez te has sentido con jet lag después de un viaje, incluso sin haber cruzado zonas horarias? Esto puede ocurrir simplemente por una exposición irregular a la luz.
Del mismo modo, pasar mucho tiempo en interiores con luz artificial y poca exposición a la luz natural puede desalinear nuestro ritmo circadiano, contribuyendo a problemas de sueño a largo plazo. El protocolo de Andrew Huberman pone un gran énfasis en la correcta gestión de la luz. Su recomendación es clara: exponte a la luz solar brillante, idealmente al aire libre, durante los primeros 30-60 minutos después de despertar. Evita las gafas de sol durante este tiempo, ya que la luz necesita llegar directamente a tus ojos para tener el efecto deseado. Por la noche, especialmente en las 2-3 horas previas a acostarte, procura reducir la exposición a la luz brillante, especialmente la luz azul emitida por pantallas de teléfonos, tabletas y ordenadores. Si es necesario usar estos dispositivos, considera utilizar filtros de luz azul o activar el modo nocturno. Comprender y respetar la danza de nuestro ritmo circadiano es el primer paso fundamental para hackear nuestro cerebro y mejorar la calidad de nuestro sueño. En el próximo capítulo exploraremos cómo otras señales, además de la luz, pueden influir en este delicado equilibrio y cómo podemos utilizarlas a nuestro favor en nuestro camino hacia una noche de descanso reparador. Recuerdo una época en mi vida en la que el sueño era una batalla constante. Daba vueltas en la cama durante horas, mi mente llena de pensamientos acelerados, y cuando finalmente lograba dormirme, me despertaba sintiéndome más cansado que antes. Probé todo: tés de hierbas, meditación, incluso contar ovejas, pero nada parecía funcionar de manera consistente. Fue entonces cuando descubrí el trabajo del Dr. Huberman y comencé a entender la profunda influencia de la luz en mi ritmo circadiano. Al principio, la idea de exponerme a la luz del sol directamente después de despertar me parecía extraña. Estaba acostumbrado a tomar mi café y revisar mi teléfono en la penumbra de mi habitación. Un día decidí intentarlo. Al sonar la alarma, en lugar de alcanzar mi teléfono, salí directamente al balcón. El sol de la mañana era suave, pero sentí su calidez en mi piel y la luz entrando por mis ojos. No fue una experiencia dramática, pero en los días siguientes noté un cambio sutil. Empecé a sentirme más despierto y alerta por la mañana. Y curiosamente, también comencé a sentirme más cansado a una hora más razonable por la noche. Continué con esta práctica durante semanas, combinándola con la reducción de la exposición a la luz brillante por la noche. Poco a poco, mi relación con el sueño comenzó a transformarse. Ya no era una lucha, sino un proceso natural y reparador. Empecé a dormirme más fácilmente, a dormir más profundamente y a despertarme sintiéndome realmente descansado. Esta experiencia personal me demostró el poder de algo tan simple como la luz solar. No se trataba de una solución mágica, sino de alinearme con los ritmos naturales de mi cuerpo. Me hizo tomar conciencia de cómo mis hábitos diarios, incluso los más pequeños, podían tener un impacto significativo en mi bienestar general. Esta es solo mi historia, pero he escuchado innumerables relatos similares de personas que han transformado su sueño al comprender y aplicar los principios de la neurociencia, especialmente en lo que respecta a la gestión de la luz. ¿Te animas a probar este sencillo pero poderoso hack para tu cerebro? Si bien la luz es el principal director de nuestra orquesta circadiana, hay otros instrumentos importantes que contribuyen a la sinfonía del sueño reparador. Uno de ellos, a menudo subestimado, es la temperatura corporal. ¿Alguna vez has notado que duermes mejor en una habitación fresca? No es casualidad.
nuestro cuerpo experimenta una ligera disminución de la temperatura interna durante la noche, lo que facilita la transición al sueño y su mantenimiento. Este descenso de la temperatura es una señal biológica que le indica a nuestro cerebro que es hora de descansar. Por el contrario, una temperatura corporal demasiado alta puede dificultar el sueño y provocar despertares nocturnos. Andrew Huberman destaca la importancia de optimizar la temperatura de nuestro entorno para favorecer un sueño de calidad. Su recomendación principal es mantener la habitación donde dormimos fresca, idealmente entre 18 y 20 grados Celsius, 64-68 grados Fahrenheit. Esta temperatura puede variar ligeramente según las preferencias personales, pero el principio general es que un ambiente más fresco tiende a promover un mejor descanso. Además de la temperatura ambiente, también podemos influir en nuestra temperatura corporal a través de otros medios. Por ejemplo, tomar una ducha o un baño caliente 1 o 2 horas antes de acostarnos puede parecer contradictorio, pero en realidad ayuda a mejorar el sueño. El calor inicial hace que los vasos sanguíneos se dilaten, lo que posteriormente facilita la pérdida de calor corporal y la disminución de la temperatura interna, preparando el cuerpo para dormir. Otro consejo práctico es utilizar ropa de cama transpirable y evitar capas excesivas que puedan provocar un sobrecalentamiento durante la noche. Incluso la temperatura de nuestras manos y pies puede influir en la calidad del sueño. Si sientes frío en estas extremidades, considera usar calcetines o guantes ligeros para ayudar a regular la temperatura corporal general. La gestión de la temperatura es un componente sutil pero poderoso del protocolo de Huberman para hackear nuestro cerebro y optimizar el sueño. Al crear un ambiente fresco y facilitar la disminución natural de nuestra temperatura corporal, podemos enviar señales claras a nuestro cerebro de que es hora de descansar profundamente y recargar nuestra energía vital. Hemos explorado la influencia de la luz y la temperatura en nuestro sueño, factores externos que podemos controlar para optimizar nuestro descanso. Pero, ¿qué sucede con nuestro mundo interior, con esa constante actividad mental que a menudo nos mantiene despiertos por la noche? Aquí es donde el poder de nuestra mente y la práctica de la conciencia se convierten en herramientas fundamentales. Desde una perspectiva científica, el estrés y la ansiedad activan nuestro sistema nervioso simpático, preparándonos para la acción y dificultando la relajación necesaria para conciliar el sueño. Por otro lado, técnicas como el mindfulness y la respiración consciente pueden activar el sistema nervioso parasimpático, responsable de la relajación y la restauración. Andrew Huberman, junto con otros expertos en neurociencia y bienestar, destaca la eficacia de ciertas prácticas para calmar la mente y preparar el cuerpo para dormir. Una de ellas es la respiración en caja o respiración cuadrada, una técnica sencilla pero poderosa que consiste en inhalar profundamente contando hasta 4, mantener la respiración durante 4 segundos, exhalar lentamente durante 4 segundos y esperar otros 4 segundos antes de volver a inhalar. Repetir este ciclo varias veces puede ayudar a reducir la frecuencia cardíaca y la ansiedad. Otra técnica valiosa es el escaneo corporal o body scan, una práctica de mindfulness que consiste en llevar la atención de forma sistemática a diferentes partes del cuerpo, notando cualquier sensación sin juzgarla. Esto ayuda a anclar la mente en el presente y a liberar la tensión acumulada. La clave aquí es la intención y la práctica constante. No se trata de forzar el sueño, sino de crear
las condiciones mentales y fisiológicas óptimas para que ocurra de forma natural. Al igual que con el ejercicio físico, la práctica regular de estas técnicas de mindfulness y respiración puede fortalecer nuestra capacidad para relajarnos y conciliar el sueño más fácilmente. Esta perspectiva nos ofrece una visión esperanzadora. Tenemos el poder de influir en nuestro sueño a través de nuestras propias mentes. Al tomar conciencia de nuestros estados mentales y aprender a gestionarlos mediante prácticas sencillas, podemos reprogramar nuestra respuesta al estrés y abrir la puerta a noches de descanso más profundas y reparadoras, expandiendo así nuestro potencial para vivir una vida más plena y consciente. Hemos recorrido un camino fascinante explorando algunos de los pilares fundamentales del protocolo neurocientífico de Andrew Huberman para hackear nuestro cerebro y mejorar el sueño. Desde la crucial sincronización de nuestro ritmo circadiano con la luz natural, hasta la creación de un ambiente fresco y la poderosa influencia de la mente a través de la respiración consciente y el mindfulness, hemos descubierto herramientas valiosas para transformar nuestra relación con el descanso. Recuerda la importancia de exponerte a la luz brillante de la mañana para despertar tu reloj biológico y evitar la luz intensa por la noche para facilitar la producción de melatonina. No olvides que una habitación fresca puede ser tu mejor aliada para un sueño profundo y reparador. Y, sobre todo, reconoce el increíble poder de tu mente para calmar el sistema nervioso y prepararte para una noche de descanso a través de prácticas sencillas pero efectivas. Estos son solo algunos de los elementos clave que componen el enfoque integral de Huberman. Cada uno de ellos, por sí solo, puede marcar una diferencia significativa en la calidad de tu sueño. Pero cuando se combinan estratégicamente, su impacto se multiplica, creando una sinergia poderosa para optimizar tu descanso y, en última instancia, tu bienestar general. Ahora, mientras nos acercamos al cierre de esta exploración, te invito a reflexionar sobre cómo puedes comenzar a integrar estas prácticas en tu propia rutina nocturna. ¿Qué pequeños cambios podrías implementar hoy mismo para dar un paso más hacia ese sueño reparador que tanto anhelas? En el próximo y último capítulo, uniremos todas las piezas del rompecabezas para ofrecerte una visión completa y motivadora sobre cómo alcanzar tu máximo potencial de descanso. A lo largo de este viaje por el protocolo neurocientífico de Andrew Huberman, hemos descubierto que hackear nuestro cerebro para dormir mejor no se trata de trucos mágicos, sino de comprender y trabajar en armonía con nuestra biología. Hemos aprendido sobre el poder de la luz para regular nuestro ritmo circadiano, la importancia de un ambiente fresco para un sueño profundo y la capacidad de nuestra mente para calmarse y prepararse para el descanso a través de prácticas conscientes. Cuando comencé a explorar estos conceptos, mi propia relación con el sueño se transformó de maneras que nunca creí posibles. Dejé de ver el sueño como una necesidad pasiva y comencé a entenderlo como un proceso activo que podía influir conscientemente. Al implementar estos principios, no solo mejoré la calidad de mi descanso, sino que también experimenté un aumento significativo en mi energía, mi concentración y mi bienestar general. Ahora te pregunto, ¿qué pasaría si tú también decides dar ese primer paso hacia la optimización de tu sueño? ¿Qué cambios notarías en tu día a día si te despertaras sintiéndote realmente renovado y listo para afrontar cualquier desafío? En Libertad Mental, creemos en el poder de la información y la conciencia para generar una transformación real en nuestras vidas. El sueño es un pilar fundamental de nuestra salud física y mental,
y al tomar el control de él, abrimos la puerta a un mundo de posibilidades para la expansión personal y el bienestar integral. ¿Estás listo para dar el siguiente paso y desbloquear tu máximo potencial de descanso? Suscríbete a Libertad Mental para acceder a más estrategias basadas en la ciencia y la sabiduría ancestral, que te ayudarán a transformar tu mente y tu realidad. Juntos, podemos construir un camino hacia una mayor libertad mental y bienestar integral. ¿Te unes a nuestra comunidad? Hasta la próxima historia de transformación.